el hombre de la montaña. Se casa accidentalmente con una mujer amish corpulenta. Él se negó a dejarla ir jamás. Por Dios santo, se está casando con la gorda amish. La voz burlona atravesó el silencio dentro de la pequeña iglesia de madera de Harmony Creek. Los invitados se giraron en sus bancos, jadeando, riendo, susurrando. En el altar estaba Ezekiel Oso Thornfield, imponente y de hombros anchos, un hombre de la montaña que rara vez descendía de Pine Ridge. Junto a él, temblando, las mejillas enrojecidas por la humillación, estaba Patience Patty Yoder, una mujer amish de 24 años, con ojos bondadosos y un cuerpo que su comunidad nunca le permitía olvidar que era demasiado. Todo había sucedido en un borrón. Oso había entrado a la capilla para presenciar la boda de su amigo Jacob. Patty había entrado buscando a su hermana, la verdadera novia. Pero el reverendo McKinnon, confundido y torpe, los había declarado novio y novia. Antes de que cualquiera pudiera protestar, los votos fueron pronunciados, las palabras tropezaron, y la bendición final resonó por las vigas. Ahora la congregación rugía con incredulidad. «Ella no le pertenece», bramó el padre de Patty desde los bancos. «Mi hija no puede estar encadenada a un salvaje de las montañas». «Oso ha caído en una trampa», se rió otra voz. «Correrá de vuelta a su cabaña antes de que caiga la noche». La garganta de Patty ardía. Su corazón latía con vergüenza, mientras cada ojo se clavaba en su suavidad, su vestido sencillo, sus manos temblorosas. Quería derretirse en las tablas del suelo, desvanecerse antes de que la risa pudiera aplastarla completamente. Pero entonces Oso se movió. Lenta, deliberadamente, puso su mano masiva sobre la de ella. La iglesia se silenció. Su voz, baja y firme, rodó por el silencio como trueno distante. «Puede que no haya venido aquí por una novia», dijo, ojos azules fijos en los de Patty. «Pero ante Dios y los hombres mantendré mi voto. Ella es mi esposa, y nunca la dejaré ir». La sala estalló de nuevo, pero esta vez ni Patty ni Oso se inmutaron. El pueblo de Harmony Creek era pequeño, pero los chismes viajaban rápido. Para cuando Oso y Patty salieron de la iglesia, la historia ya había comenzado su rastro venenoso por ambas comunidades. El hombre de la montaña que se casó con la gorda amish por error. Para Patty, la humillación presionaba como un peso físico. Mantuvo los ojos bajos, las manos apretadas firmemente frente a su delantal. Toda su vida había sido la chica de quien la gente susurraba, demasiado rolliza para los jóvenes amish, demasiado callada para defenderse. Y ahora se había convertido en un espectáculo, una broma llevada en cada labio. Su padre, el anciano Samuel Yoder, se adelantó furioso, su rostro curtido, retorcido por la ira. «Esto es una abominación», escupió. «Mi hija ha sido engañada por un forastero, un hombre que vive como una bestia en el desierto. Este matrimonio no es válido». Pero el reverendo McKinnon, aún alterado, negó con la cabeza. «Los votos fueron pronunciados ante Dios. Lo que se ha unido no puede deshacerse». Oso se alzaba junto a Patty, silencioso al principio, dejando que el viejo se enfureciera. Estaba acostumbrado al ridículo. Lo había conocido desde que su esposa e hijo se perdieron en una tormenta de nieve años atrás, desde que eligió el exilio en Pine Ridge en lugar de enfrentar la lástima de los vecinos. Pero cuando el anciano Yoder señaló a Patty con el dedo, llamándola avergonzada y arruinada, Oso finalmente habló. «Ella no está arruinada», rugió su voz, silenciosa pero peligrosa. «Ella es mi esposa». La multitud jadeó. Incluso la respiración de Patty se cortó. Se atrevió a mirarlo entonces, y lo que vio en sus ojos no era burla ni renuencia, sino una certeza calmada que la perturbó más de lo que la risa lo había hecho.
Su hermana Mary corrió a su lado susurrando urgentemente: «Patty, esto no es tu culpa. Lo arreglaremos. Vamos a...». Pero la mano masiva de Oso descansó suavemente en el hombro de Patty, ancándola. «No habrá arreglos», dijo firmemente. «Lo hecho, hecho está. Pronuncié mi voto y lo mantendré». Los pueblerinos murmuraron, algunos divertidos, algunos incrédulos. «Se ha vuelto loco», se burló un hombre. «Imaginen atarse a ella». Oso los ignoró. Se inclinó para recoger la pequeña bolsa de viaje de Patty, colgándosela al hombro ancho como si no pesara nada. «Ven», le dijo simplemente. Los pies de Patty se negaron a moverse. «Yo no puedo», susurró. «Ni siquiera te conozco». Su mirada azul sostuvo la de ella, firme como las montañas. «Me conocerás con el tiempo. Por ahora confía en esto». Se tocó el pecho con una mano callosa. «No romperé lo que Dios ha unido». Detrás de ellos, el anciano Yoder gritaba amenazas de anulaciones y castigos, pero la multitud ya se estaba dispersando, ansiosa por difundir el cuento. En una hora, tanto los Amish como los pueblerinos ingleses estarían recontando la escena, cada versión más cruel que la anterior. Patty sintió sus mejillas arder, su cuerpo pesado de vergüenza. Sin embargo, cuando Oso la guió hacia su carreta, protegiéndola de las miradas con su puro tamaño, una extraña chispa se agitó en su corazón. Él no se reía de ella, no retrocedía. En cambio, cargó su bolsa, la reclamó como esposa y caminó con el paso inquebrantable de un hombre que no sería movido. Por primera vez en su vida, Patty se preguntó. Tal vez su valor no se medía por su tamaño, su sencillez o el desprecio de su padre. Tal vez, solo tal vez, este esposo accidental veía algo más. Las ruedas de la carreta de Oso Thornfield crujían mientras rodaba fuera de Harmony Creek, dejando atrás los susurros y miradas del pueblo. Patty se sentó rígida en el banco de madera junto a él, su gorro tirado hacia abajo para ocultar sus mejillas ardientes. El camino se extendía hacia arriba, serpenteando hacia Pine Ridge, donde Oso había construido su vida en aislamiento. Ninguno habló al principio. El golpeteo de cascos, el traqueteo de ruedas y el grito de cuervos arriba llenaron el silencio. Patty apretó las manos firmemente en su regazo, su corazón retorciéndose. Cada bache en el camino le recordaba lo que había dejado atrás, su familia, su comunidad, la única vida que había conocido. Al fin, su voz tembló. «No tenías que hacer esto, podríamos haber explicado. El reverendo McKinnon cometió un error». Las manos de Oso se apretaron en las riendas. «Un error para él. Pero los votos son votos, señorita Yoder. No romperé el mío». «Patty», susurró, «si debo ser tu esposa, llámame Patty». La miró entonces, la comisura de su boca temblando bajo su barba. «Patty, entonces». La carreta se sacudió cuando el sendero se volvió más áspero. Los pinos se cerraron a ambos lados, su aroma agudo en el aire fresco de otoño. Las sombras se extendieron largas por el suelo. Patty tembló. Su simple chalamis no era rival para el viento de la montaña. Sin una palabra, Oso alcanzó detrás del asiento, sacó un pesado abrigo de lana y lo puso sobre sus hombros. Ella parpadeó hacia él. «Gracias». «Lo necesitarás. Las noches aquí cortan más afilado que cualquier cuchillo». Mientras subían más alto, el paisaje se volvió más salvaje. Los arroyos brillaron mientras se derramaron por las laderas y los venados cruzaron corriendo el sendero. La pura escala del desierto hizo que la respiración de Patty se cortara. Era hermoso, sí, pero también aterrador. ¿Cómo podría una mujer criada en un tranquilo pueblo Amish sobrevivir en tal lugar? Oso debe haber sentido su inquietud. Señaló hacia la cresta. «¿Ves ese pico?
Esa es la corona del halcón. Mi cabaña se sienta justo debajo. Paredes fuertes, mucha madera apilada. Resistirá cualquier tormenta. Patty tragó. ¿La construiste tú mismo? Sí, con estas 2 manos. Levantó una palma masiva, marcada por hacha y martillo. La construí para una familia que nunca llegué a tener. El dolor parpadeó en sus ojos, y Patty supo lo suficiente para permanecer en silencio. Aún así, su pecho se apretó ante el pensamiento. Este hombre había conocido una pérdida lo suficientemente profunda para tallar huecos en él. La noche cayó antes de que alcanzaran la cumbre. Oso guió la carreta a un pequeño claro junto a un arroyo y comenzó a hacer campamento. Patty trató de ayudar, recogiendo palos para el fuego, pero sus dedos tropezaron en la oscuridad. Al final, regresó con solo unas pocas ramitas. Él miró su colección y dijo simplemente: «Es suficiente». Cuando las llamas prendieron, el claro brilló cálido contra la noche. Oso le entregó un plato de hojalata con pan y cecina de venado. Ella dudó, avergonzada de lo hambrienta que lo quería. Los hombres en su comunidad a menudo se burlaban de su apetito. Oso notó su pausa. «Come, Patty, la comida está hecha para ser comida». Tomó un bocado. La carne ahumada llenó su boca, el calor del fuego envolvió sus hombros, y por primera vez desde la boda caótica, sintió su cuerpo relajarse. Más tarde, Oso extendió 2 sacos de dormir, uno cerca del fuego, el otro más lejos bajo un pino. Patty frunció el ceño. «¿Por qué tan lejos?». La miró fijamente. «Porque el respeto importa. No tomaré lo que no se da libremente». Su garganta se cerró con una mezcla de alivio y algo más agudo, algo que no se atrevía a nombrar. Se quedó despierta mucho después, escuchando el crepitar del fuego y el silencioso raspar de su piedra de afilar mientras afilaba una hoja. Estaba vigilando, se dio cuenta, protegiéndola mientras dormía. A pesar de toda la risa del mundo, a pesar de la furia de su padre, aquí en el desierto oscuro sintió el más tenue destello de seguridad. Tal vez incluso pertenencia. Para cuando la carreta finalmente rodó al claro de Oso Thornfield, el sol matutino se derramaba sobre la cresta. Patty tiró el pesado abrigo más cerca mientras contemplaba la cabaña que ahora sería su hogar. No era grande, pero era fuerte. Troncos encajados firmemente, una chimenea de piedra alzándose alta, humo ya derivando de su boca. Un granero se recostaba contra el borde del bosque, y más allá un pequeño corral contenía gallinas picoteando la tierra. A los ojos de Patty, criada en un asentamiento amish donde casas blancas y pulcras se paraban en filas, parecía áspero e indómito. Sin embargo, había orden aquí también. Pilas de leña, herramientas colgadas cuidadosamente, un cubo llenado en el pozo. Oso levantó su bolsa de viaje y la llevó adentro sin esfuerzo. Patty siguió, su corazón latiendo. La cabaña olía a pino, cuero y humo. Un gran hogar dominaba la sala principal, fuego crepitando brillante. Una mesa de roble resistente se sentaba junto a la ventana, un estante de cuencos y tazas tallados a mano arriba. Contra una pared había una cama ancha cubierta de gruesas colchas. Pero lo que le cortó la respiración fue el cuarto más pequeño justo más allá, un espacio que había preparado con sorprendente cuidado. El suelo estaba barrido, una cama pequeña pulcramente hecha, y junto a la ventana una mecedora enfrentaba el bosque. «Esta es tuya», dijo Oso dejando su bolsa. Hasta que encontremos lo que somos el uno para el otro». Patty tocó la colcha doblada en la cama. «Costura amish», se dio cuenta. «¿Dónde conseguiste esto?» «Tu gente comercia en el pueblo», dijo. «He comprado su trabajo por años. Manos fuertes hacen tela fuerte». Por un largo momento, el silencio se extendió entre ellos. Entonces Oso se aclaró la garganta. «Descansa ahora.
Atenderé los animales. Así comenzó su nueva vida juntos. Patty despertaba temprano cada mañana, sus viejos hábitos guiándola. Barría la cabaña, atendía el hogar y trataba de hacer el lugar más hogareño. Sus manos torpes tropezaron al principio con sus ollas pesadas y utensilios tallados ásperos, pero Oso nunca se burló de ella. Si un guiso estaba demasiado aguado o el pan demasiado duro, solo decía: «Lo comeremos igual». Cuando se quemó los dedos en la tetera una noche, alcanzó su mano con sorprendente gentileza. Su pulgar áspero rozó la piel enrojecida. «Trabajas demasiado», murmuró. Ella se retiró rápidamente, las mejillas ardiendo más caliente que la llama. Una mujer Amish está hecha para trabajar. La pereza es pecado. Él gruñó, pero no dijo más. Los días de Oso estaban llenos de labor, partiendo troncos, reparando cercas, cazando en las colinas. Sin embargo, siempre regresaba con algo para ella. Bayas recogidas en sus palmas anchas, trucha recién pescada del arroyo, o simplemente más madera para el fuego, para que no tuviera frío. Nunca se jactaba de estos pequeños actos. Simplemente los ponía ante ella y continuaba. Patty, a su vez, comenzó a coser pedazos de comodidad en la cabaña, cortinas de tela sobrante, una alfombra tejida de trapos viejos, comidas simples sazonadas con hierbas que conocía del jardín de su madre. Lentamente, las paredes ásperas de troncos comenzaron a sentirse menos como el refugio de un extraño y más como un hogar. Una noche, después de que había remendado un desgarro en su camisa, Oso estudió su costura a la luz del fuego. «Tus manos son firmes», dijo. «Las mías rompen cosas más de lo que reparan». Patty sonrió débilmente. «Entonces es bueno que fuéramos emparejados, porque yo reparo lo que tú rompes, y tú proteges lo que yo no puedo». La miró entonces, y algo no dicho pasó entre ellos. Respeto, tal vez incluso admiración. Cuando el invierno llegó temprano, la nieve cayó pesada en Pine Ridge. El viento aulló en las contraventanas, pero dentro de la cabaña creció el calor. Compartían comidas junto al fuego, hablaban en voces silenciosas mientras la tormenta rugía afuera. Oso comenzó a enseñarle los caminos de la montaña, cómo partir leña, cómo leer huellas de animales, cómo escuchar el silencio del bosque. Patty le enseñó paciencia, oración antes de la cena, palabras gentiles cuando se agitaba la ira. Le recordó que la fuerza no estaba solo en el músculo, sino en la moderación, en la bondad. Y aunque aún dormían en cuartos separados, una ternura creció entre ellos que ninguno se atrevía a nombrar en voz alta. Una noche, después de que le llevó una taza humeante de caldo cuando estaba cansada, ella susurró: «Me tratas como si importara». Oso se detuvo, su mirada firme en la de ella. «Porque importas». Patty apartó el rostro, lágrimas pinchando sus ojos. Toda su vida había sido demasiado grande, demasiado sencilla, demasiado callada. Sin embargo, aquí, en una cabaña en una montaña, era suficiente. Para cuando la nieve se derritió en Pine Ridge, la palabra del matrimonio accidental se había extendido mucho más allá de Harmony Creek. Lo que comenzó como susurros en el pueblo se había convertido en chismes mordaces que alcanzaron incluso el asentamiento Amish. Y aunque Patty trabajó duro para hacer la cabaña un hogar, no podía ignorar la sombra presionando en su puerta. Una noche, mientras desgranaba frijoles junto al fuego, Oso regresó del pueblo con una mirada oscura en sus ojos. Puso su rifle contra la pared y dejó caer un papel doblado sobre la mesa. «¿Qué es?», preguntó Patty suavemente. «Tu padre». Su voz era áspera. «Ha peticionado al sheriff. Afirma que este matrimonio fue fraude. Exige que sea anulado». Sus manos se quietaron. Había esperado desaprobación, ira, incluso destierro. ¿Pero arrastrar la ley a esto?
Su corazón se hundió. El sheriff Reeves dice que Fairmont lo está respaldando, añadió Oso. Parece que al hombre no le gusta que lo hagan quedar como tonto en la iglesia. Afirma que le robé su novia. Las mejillas de Patty ardieron. Nunca fui su novia, solo estaba ahí por Mary. La mirada de Oso se suavizó, pero el acero en su mandíbula permaneció. No importa. Hombres como Fairmont piensan que la verdad se dobla al dinero. Y tu padre... exhaló. Nunca creerá que no te engañé. Esa noche, Patty se quedó despierta, desgarrada entre dos mundos. En su corazón había comenzado a encontrar paz junto a Oso. Su fuerza silenciosa, sus manos firmes, la forma en que nunca una vez se burló de su cuerpo o apetito. Pero el eco de la voz de su padre la perseguía. No perteneces aquí. Eres Amish, eres mía para decidir. Los días que siguieron trajeron más tensión. Cuando Oso fue al pueblo por suministros, los hombres se burlaron de él. ¿Cómo va la vida con tu novia gorda?, se mofaron. Apuesto que te mantiene caliente en invierno. Otros se burlaron de que había engañado a una inocente chica Amish por compañía. Oso los ignoró, pero la tensión se aferró a sus hombros cuando regresó. Patty, también, enfrentó susurros cuando se atrevió a visitar a su hermana. «Nos has abandonado», la regañó el obispo Stoltzfus. «Te has uncido a un salvaje. Avergüenzas a tu familia». Sin embargo, Mary, su hermana, agarró sus manos en secreto y susurró. «Te ves más feliz de lo que te he visto jamás». Pero Oso llevaba sus propios fantasmas. Una noche tormentosa, después de un largo silencio junto al fuego, habló con una voz hueca de dolor. «Una vez tuve una esposa, un niño. Los perdí a ambos en la ventisca del 97. La cabaña se derrumbó mientras estaba cazando. Para cuando regresé...» Sus ojos ardieron y apretó el puño. «Juré que nunca amaría de nuevo. Nunca arriesgaría fallar a otra alma». Patty extendió la mano por la mesa, poniendo su mano sobre la de él. «No les fallaste. La tormenta lo hizo». La miró entonces, dolor crudo encontrando compasión cruda. Y aunque no dijo nada más, Patty supo que había vislumbrado la herida que lo mantenía encerrado lejos del mundo. La primavera trajo confrontación. El sheriff Reeves cabalgó hasta la cabaña con 2 diputados, Fairmont sonriendo burlonamente a su lado. El anciano Yoder vino también, su rostro duro como piedra. «Esta no es una unión apropiada», declaró el sheriff. «Su matrimonio es contestado. El anciano Yoder afirma que fue coaccionada. Fairmont afirma daño a su reputación. Si valora su paz, Ironwood, devuélvala». La respiración de Patty se cortó. «Devuélvala, como si fuera propiedad, ganado para ser negociado». Oso se adelantó, alzándose sobre ellos, su voz baja pero temblando de furia contenida. «Ella es mi esposa, por voto ante Dios, y si piensan tomarla tendrán que pasar sobre mí». Fairmont se burló. «¿Pelearías contra la ley por ella? ¿Por un accidente?» La mirada de Oso era firme como la montaña. «Pelearía contra el mundo». Patty, temblando, encontró su voz. Se adelantó desde detrás de él, su gorro cayendo hacia atrás. «No soy un accidente. Elegí quedarme cuando podría haber huido. No seré devuelta como un saco de grano». El claro cayó silencioso. Incluso el sheriff vaciló, incertidumbre parpadeando en sus ojos. Pero una cosa estaba clara. La batalla por su matrimonio apenas había comenzado. El golpe llegó lo suficientemente fuerte para hacer vibrar las paredes de la cabaña. Patty se congeló en el hogar, su colcha medio cosida deslizándose de su regazo. Afuera, el crujido de botas en tierra congelada y el raspar de rifles siendo preparados envió un escalofrío por su espina. Oso se levantó lentamente de su silla. Levantó su rifle de arriba de la repisa, revisó la recámara con una calma que parecía tallada en piedra y luego la miró.
Quédate detrás de mí. Pero Patty negó con la cabeza, voz temblando pero firme. No, no me acobardaré mientras deciden mi destino. Soy tu esposa. Me pararé contigo. Sus ojos se suavizaron por un parpadeo de segundo, pero entonces el golpeteo se reanudó. La voz del sheriff Reeves ladró a través de la puerta. Ironwood, por orden de la ley, entrega a la mujer. El anciano Yoder exige su regreso a su gente, y Fairmont exige restitución por el insulto. Rehúsa y la tomaremos por fuerza. Oso abrió la puerta de par en par. Llenó el umbral como una fortaleza, rifle descansando fácilmente en su agarre, sus ojos azules parpadeando en la luz de antorcha. No tomarán nada. No de mí. No de ella. Fairmont se adelantó, su burla retorcida de rabia. Ella es Amish. No pertenece con un bruto como tú. Pertenece a su padre, o a mí. Patty se movió antes de que Oso pudiera detenerla. Se adelantó al umbral junto a él, su chal azotando en el viento frío. Su voz llevó clara y fuerte. No soy propiedad para ser devuelta o reclamada. Soy la esposa de Ezekiel Thornfield. Elegí permanecer a su lado cuando podría haber caminado lejos. Y si me arrastran de esta montaña, me arrastran sin vida. Los diputados se movieron inquietos. Incluso la expresión del sheriff vaciló. Fairmont ladró una risa, aunque se quebró en los bordes. Grandes palabras de una gorda granjera. ¿Qué tipo de vida puede darte, Ironwood? La voz de Oso tronó, firme e inquebrantable. El único tipo que importa. Ella me da verdad, me da fe, me da una razón para respirar. Levantó su rifle más alto, el cañón brillando en la luz del fuego. Da un pie más cerca, Fairmont, y la montaña recordará tus huesos. Por un largo momento sin aliento, nadie se movió. El fuego en el hogar detrás de ellos crepitó. Los pinos silbaron en el viento, y la tensión se extendió como una cuerda tensa lista para romperse. Finalmente, el sheriff Reeves levantó una mano, señalando a sus hombres hacia atrás. Su mandíbula estaba tensa, pero sus ojos eran cautelosos. «Esto no vale sangre esta noche. Vamos, Fairmont». Fairmont balbuceó maldiciendo, pero cuando Reeves giró su caballo, los otros siguieron. Pronto sus cascos se desvanecieron en la oscuridad. Patty se desplomó, lágrimas nublando su vista. Oso puso su rifle a un lado y la atrapó en sus brazos, sosteniéndola cerca contra su pecho. Su voz, áspera de emoción, susurró contra su cabello. «Estás segura ahora. Siempre estarás segura aquí». Y por primera vez, Patty lo creyó. La cabaña estaba silenciosa de nuevo. Afuera, la noche se extendía ancha e infinita, pero adentro el hogar brillaba firme, llenando el cuarto de calor dorado. Patty se sentó en la mesa, sus manos aún temblando de la confrontación, pero su corazón se sentía más ligero de lo que había estado en años. Oso se movió por el cuarto en silencio, controlando el fuego, poniendo su rifle de vuelta en sus ganchos. Cuando finalmente se giró hacia ella, la dureza en su rostro se suavizó y cruzó el cuarto en 3 zancadas. Se arrodilló ante ella, tomando sus manos trabajadas suavemente en las suyas. «He vivido años pensando que la montaña era todo lo que tendría», dijo voz baja. «Silencio, soledad, memorias que no podía enterrar. Pero esta noche cuando te paraste en esa puerta junto a mí...» Negó con la cabeza, su garganta espesa. «Me devolviste más de lo que pensé que podía cargar. Me devolviste esperanza». Los ojos de Patty se llenaron. Toda mi vida me dijeron que era demasiado o no suficiente, demasiado pesada, demasiado sencilla, demasiado callada. Pero cuando me miras, Oso, me siento vista, no burlada, no avergonzada. Solo yo. Su pulgar rozó sus nudillos, calloso pero tierno. «Eres mi esposa, Patty Yoder Thornfield, y esto...» Gesticuló hacia el fuego, las paredes, la colcha que había estado cosiendo.
Este es tu hogar, si lo aceptas. Las lágrimas se liberaron, pero su sonrisa rompió a través de ellas. Ya lo hago. Oso se levantó entonces tirándola a sus brazos. La tormenta había pasado. El peligro se había retirado, pero lo que persistía era más fuerte que el miedo. La promesa de una vida construida no en accidente, sino en elección. Y en el brillo del fuego, Patty supo que había encontrado no solo un esposo, sino un hogar. A veces las más grandes historias de amor comienzan no con elección, sino con accidente. Un voto hablado demasiado pronto, un error que nadie planeó. Sin embargo de ello, un hogar fue construido, y 2 vidas fueron cambiadas para siempre. La historia de Maggie y Oso nos recuerda que el amor no pide perfección, pide valor, paciencia y fe. Me encantaría escuchar de ti. ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? ¿Aún crees que el amor puede llegar cuando menos lo esperamos? Si lo haces, quédate con nosotros. La próxima historia que espera adelante está hecha para ti.